Nos encontramos hoy con un entrañable amigo que no nos veíamos hace años, hace tiempo. Se llama Antonio Montiel y es de los pintores, artistas plásticos más importantes que hay en España. Hemos acabado de salir de la visita al Museo de Rocío Jurado y lo primero que queremos preguntarle a Antonio Montiel, buenas tardes, tus impresiones sobre el Museo de Rocío. Buenas tardes, Juan. Encantado de volver a verte después de mucho tiempo, ¿eh? Y además de verte aquí en Chipiona, que no lo conocía, no había estado nunca, y fíjate qué ocasión tan estupenda para poderlo conocer, verte y venir a ver ese museo de Rocío Jurado, que me ha parecido una maravilla. Me parece que que ya estaba obligado a que esto tenía que salir sí o sí, porque es que tener una artista de la categoría que ha sido Rocío Jurado y que todavía no tuviera su museo, yo creo que ya era más que necesario. Hemos tenido de anfitrión al alcalde Luis Mario Parcero. ¿Qué te ha parecido sus explicaciones? Pues muy bien, porque se ve que es un hombre que está preocupado por el museo, que ha conocido bien a Rocío Jurado, me estuvo explicando durante muchos años, desde muy jovencito, y bueno, pues cada explicación que me ha ido dando, y además, sobre todo, el deseo de que esto vaya mejorando con el tiempo, que se vaya perfeccionando y que vaya cogiendo pues la dimensión que puede coger un museo como este, que pues este museo podría estar en cualquier lugar del mundo de las ciudades más importantes. Tú eres protagonista también en el Museo de Rocío Jurado, porque hay un óleo, un retrato de Rocío Jurado y un recuerdo navideño. ¿Nos quisieras tú explicar cómo fueron la génesis de esas dos obras? Pues mira, el primer retrato, que es el que se puede ver prácticamente a la entrada a mano izquierda, es un cuadro que yo pinté en el año 1989. Lo hice para una serie que hice en la revista Lecturas, denominado Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones, que en aquel momento pues eran las mujeres que en aquel tiempo pues estaban más de actualidad, pero no solamente del mundo de la música, sino también de la política, del cine, del periodismo, y por supuesto era obligado Rocío Jurado, ¿no? A ella le encantó, ese cuadro formó parte de una exposición que luego hice itinerante por España, que terminó en Madrid, empezó en Málaga, de donde sabes que soy, y luego terminó en Madrid después de haber pasado por muchísimos sitios, Barcelona, hasta terminar en Madrid. Y luego ese cuadro pues formó parte de la propiedad de Rocío, y además que era un cuadro que ella tenía puesto en su casa, en el hall de entrada prácticamente, encima de un diván, donde además se retrató muchísimas veces. Ella, su hija Rocío, y además es un cuadro que le encantaba, le gustaba muchísimo, mucho. Es el primero. Y luego el segundo fue un Christmas de Navidad que hice con motivo de aquel año que Rocío murió. Quise homenajearla para el Christmas de Navidad de la Asociación Española contra el Cáncer. Se presentó en el Colegio de Médicos de Málaga, acudió José Ortega Cano a la presentación y bueno, pues fue un Christmas que tuvo un tirón tremendo en aquel momento porque además Rocío, tan querida, y además que en ese momento saliera ese Christmas como si fuera ya una estrella en el cielo, una estrella que brilla más, porque además está dedicado donde dice Rocío Jurado, una nueva estrella que ya brilla en el cielo, ¿no? Y fue algo muy bonito para mí, ¿no?, el poder hacer ese Christmas. Hablando de Rocío Jurado, recuerdo un escándalo mediático que protagonizamos los dos, tú sí. más como un protagonista y yo como periodista, que fue cuando publicaste pues la imagen de Rocío Jurado como si fuese la Virgen del Rocío. Sí. Parece que aquello no fue bien entendido, ¿no? Sí, bueno, eso fue con motivo de la boda, cuando se casó con Ortega Cano. Pues me invitó a la boda y yo quise hacerle algo original. En principio pensé hacerle el retrato de la Virgen de Regla, pero dije, bueno, es que tendrá 50.000 estampas. Y además, como la Virgen, yo sabes que soy un amante de las expresiones y la Virgen es morenita, pues dije, no, tengo que hacer algo que le impacte más todavía, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de que era como un espejo donde ella se miraba, porque se llamaba Rocío, era muy rociera también, ella iba mucho a Rocío, como bien sabes, y entonces pues pensé hacer esa alegoría de ella
como si de pronto la Virgen se reflejara en su rostro, ¿no? O en ella fuera la Virgen, tuviera el rostro de Rocío, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie sabe cómo fue verdaderamente la Virgen, ¿no? Y bueno, pues fue un cuadro que tuvo muchísima polémica, sobre todo en esta parte de aquí, porque bueno, nos fue muy bien entendido pensando que incluso era cosa de ella, y no fue para nada cosa de ella. La idea fue mía. Tú bien sabes que tuve yo que salir al quite con una entrevista que tú me hiciste, donde tuve que decir que ella no tenía nada que ver. Por todos lados no la dieron, desde en el Canal Sur, en las televisiones, en Encarna Sánchez incluso. Bueno, Encarna Sánchez incluso claro, me llegó a decir que me iba a devolver el retrato que yo lo hice por haber hecho algo así, ¿no? Y realmente fue un cuadro que de lo que se trataba no era de que estuviera expuesto en ningún sitio público, era una cosa directamente para ella y a ella le encantó. Le encantó cuando lo vio. Mira, yo recuerdo una obra maestra también que existe, que fue a la Juanita Reina, sí, como Dolorosa, sí, y aquello sí sentó bien. Sentó bien porque no era eliminar la cara de una virgen concreta, como es la Virgen de Rocío, y porque además también Juanita, tú sabes que era una mujer que tenía una imagen muy... pues una mujer muy recta, casi puritana, y además que, fíjate que hasta el pelo de la Macarena es de Juanita, ¿no? Pero era, al fin y al cabo, hacer una Dolorosa, pero en este caso era, digamos, suprimir el rostro de la Virgen de Rocío con el rostro de la Jurado. Claro. Y entonces recuerdo que incluso hubo críticas tan grandes como, bueno, pues de meterse con ella, de decir que es que yo la había mejorado al ponerle el rostrillo porque le hacía la figura más bonita, unas barbaridades tremendas, ¿no? Pero a ella le gustó y ese era el cometido, porque era un retrato para ella, ¿no? Así que le encantó. Que ahora mismo no sabemos dónde está ese cuadro. No sabemos, yo no tengo ni idea, no le he preguntado tampoco nunca a Rocío, hija, y no sé, pero a mí me encantaría que este cuadro estuviera aquí, porque fue un cuadro además que tuvo su polémica, su punto, y bueno, y en aquel tiempo las cosas eran muy distintas a hoy. Hoy después ya eso ya es el cuento de Caperucita. Bueno, tú has pintado a dirigentes de todo pelaje, reyes, reinas, sí, princesas, tonadilleras, sí, pero a mí me llamó mucho la atención que yo lo tengo enmarcado, con esto no quiero yo decir una posición ideológica mía, pero lo tengo enmarcado, el retrato de Fidel Castro. Sí. Cuéntame cómo fue eso. Pues mira, eso fue un hermanamiento, había una revista que se llamaba Andalucía en el Mundo, y entonces era una multinacional en la que hicieron hermanamiento con diferentes países de Sudamérica y de Centroamérica, y en aquel caso era con Cuba. Y entonces quisieron regalarle el retrato de Fidel. Y fui al Palacio Presidencial, que fue donde además me posó 50 y tantos minutos, luego yo ya lo terminé por mi cuenta, pero así fue como se hizo, ¿no? De tal manera que incluso él hablaba tanto que si te fijas en el retrato casi parece que está hablando, y lo tuve que mandar a callar en varias ocasiones. No me digas que Antonio Montiel mandó a callar, sí, al mismísimo Fidel Castro. Sí, fíjate sí, que sí, así sí. No lo callaba nadie, un dirigente. Pues le dije, es que si no se pone un poco en silencio me va a costar mucho trabajo. ¿Y recuerdas algo de la conversación? Sí, sobre todo él lo que me hablaba era de que no me perdiera tal cosa de Cuba, que en Cuba había grandes artistas, que no me perdiera tal museo, todas esas cosas, ¿no? Y luego también hablamos de Antonio Gades y Pepa, porque sabía que éramos muy amigos, y entonces pues como teníamos esa amistad en común, me habló también de ellos. Tú eres muy conocido también porque eres el fan número 1 de Pepa Flores Marisol, sí, la has pintado, eres amigo íntimo de ella, sí, en fin, ¿cómo fue? Aunque ya lo sabemos todos, pero siempre hay algún espectador que no lo sabe. ¿Cómo fueron tus inicios con Pepa Flores Marisol? Pues bueno, yo es que me inicié en el mundo de la pintura, bueno, en el dibujo primero, con 3 años y medio, después de ver una foto de Pepa, entonces Marisol y más Marisol que nunca, en una revista, y me llamó tanto la atención que empecé a intentar copiar aquella cara. Pues eso, tenía yo 3 años y medio, en una libretita que me había regalado mi madre para hacer los primeros garabatos, y de ahí poco a poco fui enterándome de quién se trataba, hasta tal punto de que ya luego pues empecé a hacerla de memoria, y ya con la edad de 14 años, después de años intentando conocerla, conocí a la familia, a la madre, a los abuelos, pues una tarde de agosto del año 79 me escapé de mi casa con el primer dinerito que tenía ahorrado para la localidad alicantina de Altea, que entonces ella vivía apartada del mundo artístico, con Antonio y las 2 primeras hijas,
Y así fue como la conocí, así fue como se inició todo. Después ya la pinté muchísimas veces, ella me posó y hemos tenido siempre una gran amistad. ¿Qué otros personajes de los que has pintado te ha impresionado más? Porque no nos vamos a quedar solo en Fidel Castro y Pepa Flores Marisol. No vaya a pensar, este tío es... Pues mira, yo creo que uno de los que más me impactaron fue la reina doña Sofía, que la pinté en el año 97, y me pareció una mujer de una categoría increíble por su actitud, porque además era una mujer que se había documentado y me preguntaba cosas a mí de mi carrera, es decir, que decía, esta mujer cómo sabe de esto, ¿no? Hasta tal punto de que incluso me pregunta por Pepa y me dijo que la había conocido en Grecia en la primera ocasión porque fue a cantar y ellos fueron a verla en el año 64, 65, en Grecia, ¿no? Y fue una mujer que me encantó. Y luego pues ha habido muchos personajes. Me sorprendió la reina de Inglaterra, porque aun a pesar de que la gente cree que es una mujer muy distante, pues fue más normal de lo que yo me imaginaba. Y se interesó mucho por mi arte sacro, que es otra de las variantes. Es otra de las cosas que te iba a preguntar, que no es tan conocido el arte sacro tuyo, porque claro, los mediáticos, los artistas, los reyes, pues llaman más la atención, pero el arte sacro tuyo, yo que lo conozco, es muy interesante. Y creo que incluso haber adivinado que hay un autorretrato tuyo como si fuese Cristo. Hay varios. Hay varios, ¿no? Sí, porque el primero lo hice cuando tenía yo 20 años, porque para no tener que buscar modelo me puse un espejo, ¿no? Y me inventé la barba y el pelo. Y luego gustó tanto que luego cuando hice algunos Cristos que no eran pues como pintar, que te digo yo, pues el Gran Poder de Sevilla o el Cautivo de Málaga, pues entonces hacía a veces ese sello personal de un Cristo que era un propio autorretrato. Muy interesante todo el tema. Bueno, das para tanto y das para varias biografías, pero se ha editado un libro que ya está agotado sobre tu vida. ¿Qué nos puedes explicar sobre este libro? Pues mira, una catedrática de la Universidad de Málaga, María Jesús Pérez Ortiz, me propuso esta biografía para contar mi vida, mi trayectoria. Y bueno, pues me pareció interesante, lo fuimos haciendo a través de recuerdos, yo grabando cosas que ella luego fue recopilando, más luego una recopilación de bibliografía. Y bueno, y encima con la suerte de que nuestro gran actor Antonio Banderas fuera el autor del prólogo. Así que fue un libro que tuvo mucho éxito, se presentó en el Real Club Mediterráneo de Málaga y fue el alcalde de Málaga y el alcalde de Antequera los encargados de presentarlo. Porque yo nací en Antequera, aunque no viví nunca, pero ahora tengo una gran vinculación. Y el alcalde de Málaga por ser de Málaga, ¿no? Porque yo siempre me he considerado malagueño. ¿Cuándo se va a reeditar el libro? Porque ahora mismo está agotado, ¿no? Sí, ahora está agotado. Pero bueno, esperemos que lo vuelvan a reeditar, ¿no? Ya incluso más documentado y todo, ¿no? Bueno, ya casi para finalizar, tenemos un amigo común que se llama Miguel Caicedo, que tiene una plaza aquí en Chipiona. ¿Y qué te parece la carrera ahora pictórica de Miguel? ¿Cómo lo valoras? Pues fíjate, Miguel y yo nos conocemos prácticamente cuando yo llegué a Madrid, porque los artistas del provincias pues nos íbamos a intentar triunfar a la gran capital, como se fue él, ¿no? Entonces, pues cuando yo llegué a Madrid tuvimos una gran amistad, fue la primera persona que me encargó un retrato en Madrid, una vez que yo ya me instalé en Madrid. Y él, sabes que siempre ha sido un gran amante de las antigüedades, de la pintura, bueno, de todo el arte en general, ¿no? Y claro, pues quién nos iba a decir que con el paso de los años, un día pues se nos descubriría como un pintor. De pintura moderna, ¿no? Y la verdad que lo hace muy bien, porque tiene gracia, porque tiene buen gusto en el color. A mí me gusta mucho. Y tengo además, me has regalado ya varias cosas, ¿eh? Bueno, Antonio, ha sido muy agradable este entrañable reencuentro de nuevo, que vienes a Chipiona por primera vez, pero ya te esperamos a partir de ahora muchas más veces. Incluso además has hecho aportaciones de mejoras que se pueden hacer en el museo. El alcalde ha tomado buena nota y aquí estoy yo para recordárselo por si no lo cumple. Y ha sido muy agradable haberte tenido aquí. Y para mí también volverme a reencontrar contigo, conocer Chipiona. Ahora que me gustaría ir a ver a la Virgen de Regla antes de marcharme. Y por supuesto pues venir a ver ese museo que tenía muchísima ilusión en conocer por la gran amistad que tuvimos Rocío y yo, y porque encima tengo el honor de que haya pues esa obra, ese óleo que pinté en el año 89. Muchas gracias, Antonio. A ti.